Bien, vamos a saludar a nuestra segunda teleentrevista. Ella es Priscila Inostroza, primera directora del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Concepción. ¿Cómo está usted, Priscila? Gusto saludarle. Hola, muy bien. Gracias por aceptar, Muchas gracias. gracias por aceptar esta invitación a conversar un ratito. Este lunes 6 fue el día de la atención primaria acá en nuestra zona y nos pareció interesante conversar con ustedes sobre este tema y otros. Eh, la pandemia está, mire, casi se me sale, Priscila. Iba a decir la pandemia está en retirada, pero no. La pandemia no está No, en retirada, todavía le queda muchísimo, pero seguimos por lo menos tenemos la pandemia con algún grado de control. Ustedes, como enfermeras, enfermeros, han ido de a poco recuperando cierta normalidad en los trabajos, en la pega me refiero. Yo hablo con las autoridades y me dicen que sí, que han ido, que han ido recuperando cierta normalidad, los turnos han ido volviendo a algún grado de normalidad, pero también por otro lado estamos impulsando recuperar los atrasos en las listas de espera. Por lo tanto, de igual forma, igual ocupación alta de camas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Han ido de a poco recuperando esa normalidad? la normalidad entre comillas, como bien dices tú, Sí. porque sí, la verdad es que han ido bajando los números, ¿cierto?, de personas contagiadas por el COVID-19 y esto ha implicado entonces que disminuya la ocupación de camas de todo tipo a producto de esta enfermedad, tanto camas básicas, camas medias y camas UCI. Han bajado significativamente. Ya tenemos aproximadamente un 34% perdón, 34 camas disponibles en UCI de 206. Entonces, tuvimos momentos sumamente complicados en que prácticamente no teníamos camas críticas para poder atender la gran demanda de pacientes hospitalizados. Así que sí, hemos estado regresando lentamente, ¿cierto?, a una, entre comillas, normalidad, porque también tenemos que restablecer todas las patologías y las atenciones que quedaron postergadas por mucho tiempo. Así que se están reactivando de a poco las consultas de especialidades que siempre existieron, ya, pero en menor cantidad como era habitual, y se están retomando también las cirugías electivas, porque recordemos que hubo un tiempo en que solamente estuvimos con las cirugías de urgencia, pero ahora las electivas se están retomando. Así que lentamente retomando las actividades que se habían quedado postergadas producto de la pandemia, y en APS también lentamente retomando las actividades habituales que tienen que ver con los controles de programas de salud cardiovascular, personas mayores, entre otros. Sí, si hay algo que hemos aprendido, bueno, hemos aprendido muchas cosas a propósito de la pandemia, eh, es el tema de la atención primaria. Necesitamos descentralizar nuestro sistema de salud. Lo conversaba la otra vez, me parece que con las matronas y matrones, que me decía, por ejemplo, que ya no hay guaguitas que nazcan en Cañete o en Tirúa. Ya no hay tiruanos, no hay cañetinos que nazcan allá. Todos se vienen a nacer acá al hospital regional. Entonces, y lo que necesitamos en realidad es descentralizar este tipo de cosas. Porque porque colapsamos el Hospital Regional de Concepción. Entonces tenemos el Hospital Regional de Concepción, tenemos el Hospital Higuera, tenemos el Hospital Víctor Río Ruiz y despoblamos la atención primaria. Por lo menos, no en Concepción, que yo entiendo que ahí hay grandes SFAM y todo, pero para el sur, un poquito más al sur, más bien alejado de los grandes centros urbanos, siento que estamos despoblando la atención primaria. No hemos solucionado el tema de los especialistas, la atención primaria, por ejemplo. Y ahora con lo que me decía la señora de los matrones, efectivamente, pues, cada vez menos guaguas nacen en los lugares de origen donde viven, porque tienen que trasladarse. Acá ese es un tema que tenemos que ver, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que todavía falta bastante inversión en temas de establecimientos de salud y no solamente en la creación de nuevos establecimientos, sino que en el poder adquirir el recurso humano esencial para poder tratar a la población de acuerdo a sus necesidades. Es por eso que vemos que en las poblaciones más
en las zonas más alejadas, ¿cierto?, de nuestro centro geográfico provincial o regional, vemos que no existe la cantidad de especialistas y de profesionales en general acordes al número a la cantidad de población. Ya, pero perdón, Priscila, según ustedes, Priscila, ¿eso es producto de que en general hay poca plata o es una política de Estado, ni siquiera de gobierno, sino que es una política de Estado año tras año, ir jibarizando, focalizando la atención en las grandes capitales? O no se dan cuenta, digamos, lo que están haciendo en el fondo? Yo creo que no, yo creo que las políticas van orientadas a ir disminuyendo esta centralización de las atenciones. Por algo también existe y se ha creado, ¿cierto?, conociendo esta realidad de falta de especialistas o de profesionales en las zonas más alejadas, se ha creado la teleasistencia, ¿cierto?, a través de las teleconsultas. De alguna forma se trata también de entregar más becas también para la formación de especialistas que tienen su origen en estas zonas más alejadas. El problema va más allá en relación a que en muchos lugares existen los cupos para poder tener a los especialistas, pero los especialistas no llegan. Y ese ya también es otro tema, aquí empezamos a hablar de otro tema, claro, ya más grande, ¿cierto? Claro. Que son las condiciones sociales, ¿cierto? Las condiciones laborales de las personas para ir a estos puestos de trabajo. Conocemos la realidad de la zona de la Araucanía, en donde han habido ataques a establecimientos de salud y ataques a los propios profesionales. Entonces, no es solamente un problema, sino que es un problema multifactorial que incide entonces en que las personas finalmente no tengan los recursos necesarios dentro de su zona para poder cubrir las necesidades de salud y tengan entonces que viajar a lugares que están más alejados, en donde se concentra la mayor cantidad de especialistas y de recursos de salud para poder dar solución a sus problemas. Por eso que nos llenamos entonces acá en el Hospital Regional de Concepción con personas que son provenientes de esas zonas. Sí. Todos los días estamos viendo en el Hospital Regional que llegan buses con gente de Arauco, llegan buses con gente de Curanilahue, llegan buses. ¿Por qué no los atienden allá? Bueno, yo es una opinión personal, Priscila, pero yo creo que el tema de la jibarización de los especialistas o la falta de especialistas en zonas más bien apartadas, digamos, obedece solamente a un criterio economicista. Debe ser más barato. Yo creo que es más caro tener un doctor, un cardiólogo o tener un oftalmólogo en Tirúa, en Cañete. Debe salir más caro por la zona, los traslados. Colocar un doctor allá especialista significa dotarlo de los insumos, del tema técnico necesario. Es más caro. Y por eso yo creo que está todo jibarizándose, porque es más barato. Tenerlo acá todo es más barato y bueno, trasladamos a la gente nomás. Pero eso desarraiga, para el tema de la urgencia es complejo. Insisto con el tema, me llamó profundamente la atención efectivamente que ya no nacen guaguitas lebulenses ni guaguitas cañetinas. Vienen todos a nacer acá a la zona. Es un tema al cual tenemos que echarle ojo. Ustedes como enfermeras... Claro, lo que pasa es que para terminar ahí, lo que pasa es que cuando faltan los especialistas y no están 24 horas en turnos, hay mamás obviamente que tienen situaciones de riesgo mayor y que no pueden ser atendidas sin la presencia del profesional, entonces tienen que ser derivadas a otra zona. Pero es por eso, es la ausencia de los profesionales, porque... eso es lo que nos está colapsando finalmente acá en el hospital regional, específicamente como tú mencionas. Sí. Ustedes como colegio de enfermeras y en enfermeros, ¿han tenido la posibilidad de conversar estos temas con quienes van a resolver los destinos de Chile? Bueno. La gran reforma... el tema de la educación, ya tenemos claro el diagnóstico, ¿no es cierto? Y se han hecho algunas cosas. Los servicios locales de educación, estaba claro que las municipalidades no podían finalmente administrar la salud y educación. Entonces le están quitando educación. Yo no sé si el sistema de los servicios locales es el mejor sistema, pero ya ahí hay un cambio. La gran reforma que debería venir en nuestro país es la reforma al sistema de salud. Entonces, ¿han tenido posibilidad de socializar esta necesidad de gran reforma al sistema de salud con quienes van a decir los destinos de Chile? Me refiero en particular con los convencionales constituyentes. ¿Han proyectado reunirse con ellos? No sé si han tenido contactos con ellos eventualmente.
Bueno, recordar que la reforma al sistema de salud, ya hubo una gran reforma en el año 2005 donde se incorporaron varias leyes. Dentro de ellas está la ley del GES, ¿cierto? La ley de deberes y derechos de los usuarios, 19.966 y la 20.584 respectivamente. Y siempre se necesita entonces todo sistema de salud público que se vaya reformando en forma permanente, actualizando. Entonces hay una reforma ya que se le dio curso, ¿cierto? Pero siempre necesitamos que haya permanente renovación y permanente más recursos para poder ir perfeccionando ciertas áreas que quedan falentes. En ese sentido, el Colegio de Enfermeras siempre ha estado en contacto con diversos políticos, y no solamente el Colegio de Enfermeras, sino que también agrupaciones gremiales que también representan a los enfermeros y enfermeras de nuestro país. Hemos estado en contacto con algunos representantes de la Constituyente para ver cómo se va a incorporar el tema de salud en la nueva Constitución, y estamos precisamente formando un comité a nivel nacional de enfermeras y enfermeras expertas, junto con algunas enfermeras abogadas también, que pueden presentar un documento a los constituyentes en donde se plasme todas las necesidades que nosotros como Colegio de Enfermeras vemos dentro de nuestro sistema de salud nacional. De hecho, hoy por hoy, el derecho a la salud no tiene rango constitucional. No existe un articulado en la Constitución actual, la del 80, en donde diga que, porque en el artículo 19 todos los derechos son libres, tienen derecho a la educación, tienen derecho a transitar, tienen derecho, pero no existe, tienen derecho a salud. Eso nos dice, y eso que me parece que debería tener rango constitucional. Cuando hay vulneraciones al tema de salud, se argumenta otro artículo que dice todo derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Creo que ese es el argumento el que se utiliza, pero no existe, no tiene rango constitucional el derecho a la salud en Chile, a la salud digna, a la salud de calidad. No existe, y me parece que debería tenerlo. Priscila Inostroza, primera directora del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de nuestra zona, muchas gracias por conversar con TV Noticias, que esté muy bien. Muchas gracias a todos, y a cuidarse durante estas fiestas patrias. Miren que la pandemia no ha terminado y las medidas de prevención son esenciales para que mantengamos los números como están. Ojalá Dios quiera acepten lo que le hemos dicho nosotros, nuestros televidentes, y lo que dice usted también. Gracias, Priscila, que esté bien. Un abrazo. Muchas gracias, Hugo. Hay que cuidarse en fiestas patrias. Hay 40 y tantos casos, no, ya vamos a estar con los mapas. Está la variante Delta acá, en nuestra zona. No se complique, celebre en familia, punto. Ahí páselo bien con su familia, qué mejor, no se complique más que eso. Vamos a la pausa, la última ya, y volvemos.